Eh, Ahí está. Quiero ver un tema, ¿cierto?, que creo que es sumamente importante y que está, entre comillas, de moda, ¿cierto? O son corrientes que salen en el pueblo cristiano muchas veces, que duran muchas veces lo que tienen que durar. Pero si bien detrás de esas cosas hay una verdad que muchas veces uno la lleva a un extremo, pero creo que es importante entender en cierta manera, amparados por las escrituras, cómo funcionan o el efecto que tienen nuestras emociones. Yo como hijo de Dios, ¿cierto?, como cristiano, pese a que no tengo una vasta experiencia, ¿cierto? Pero los años que llevo, ¿cómo se llama? He llegado a ciertas conclusiones que probablemente vayan cambiando o vayan profundizándose con el tiempo, que es con respecto al funcionamiento de nuestra alma. Y es una experiencia fuerte que tuve al entrar a la universidad para estudiar kinesiología. Tuve una batalla, no cierto en mí mismo, sino externa, con el espíritu de la ciencia o el espíritu del intelecto, ¿cierto? Y fue una experiencia donde Dios me pudo enseñar y pude aprender más allá de cómo, ¿cierto? Realmente ocurren las cosas de una manera natural y lo cual no contradice nada las cosas espirituales. Entonces, nuestras emociones, ¿cierto?, son del alma, son de la mente, ¿cierto? Y son de nuestra voluntad. Por lo tanto, hay una conexión, ¿cierto?, entre el alma y el cuerpo. Tiene que haber un nexo, tiene que haber una forma en que esta naturaleza del alma, que es espiritual, ¿cierto?, que es intangible, impapable o inmaterial, ¿cierto? Tiene que haber una forma, ¿cierto? Un mecanismo, un camino, una vía, ¿cierto? Para que pueda conectarse con lo natural o con lo físico. Tiene que haber una conexión entre el alma y el cuerpo. Y esas conexiones, en parte, ¿cierto? Es justamente los procesos hormonales y los procesos neurológicos, que quizás tienen mucho que ver lo neuronal con lo hormonal. Pero tiene que haber una forma en que se conecte. Entonces, esa forma en que yo puedo conectar un pensamiento, ¿cierto?, que es intangible, una sensación que es intangible, se tiene que transducir de alguna forma al efecto natural que debe provocar. Entonces, ¿cuál es el problema de que, cómo se llama, de que hay veces de que, ¿cómo se llama?, hemos creído de que lo almático es totalmente separado de lo corpóreo? Y no, es un complemento. Y así también debería ser la influencia de nuestro espíritu. La influencia de nuestro espíritu muchas veces hemos visto como algo abstracto, como algo que está como una nube, ¿cierto? Pero hay que ver de que el cuerpo fue creado por Dios para que funcione el espíritu gobernando al alma y el alma y el cuerpo teniendo interacción y el alma teniendo interacción con el espíritu. Watchman postula de que la conexión que hay entre el espíritu o el hombre espiritual, ¿cierto?, y el alma es lo que en algunos pasajes, no en todos, lo que en algunos pasajes uno puede encontrar referencias al corazón del hombre, que es el puente, ¿cómo se llama?, de la forma en que se puede conectar el espíritu y el alma, y el alma y el espíritu, ¿cierto? Entonces, nosotros hay que entender de que lo espiritual no necesariamente no es natural y lo natural no necesariamente no es espiritual, sino que la voluntad de Dios es que lo natural sea espiritual y que lo espiritual tenga gobierno y dominio sobre lo natural. Y una de las pruebas más grandes es que Jesús trajo el reino espiritual de Dios
al reino natural. Él dice muchas veces, el reino de los cielos se ha acercado. Es más, cuando él ministra liberación, ¿cierto? Dice, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces, trajo el mundo espiritual, pero no como una, ¿cómo se llama?, nebulosa, sino como una influencia sobre lo natural. Por eso que Dios se hizo hombre, porque podría haber venido simplemente como Dios, ¿cierto? Haberse mostrado desde el cielo con truenos, con relámpagos, como, ¿cómo se llama? Lo vemos cuando habló desde el monte, Sinaí, ¿cierto? Con truenos, con relámpagos, con fuego consumidor, algo totalmente potente, donde hubiesen quedado impotentes las armas nucleares, y no sé, cualquier cosa. Y haber dicho, yo soy el rey y aquí se hace lo que digo yo, si no los extermino. Y punto. Entonces, pero no lo hizo así. ¿Por qué? Porque hay una fusión, hay un interés de Dios, ¿cierto? De que lo espiritual domine sobre lo natural, que tenga una influencia, que haya una conexión, que no significa que lo natural, ¿cierto? En el sentido de pecado, en el sentido de que el hombre, hace lo que quiere, tiene influencia sobre el reino de Dios, sino al revés, ¿cierto? El reino de Dios tiene influencia sobre lo natural. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cierto? Uno tiene que entender de que nuestra espiritualidad se va a ver reflejada, ¿cierto? En nuestra alma, se va a ver reflejado en nuestro cuerpo y eso se va a ver reflejado en nuestra salud física. La salud emocional tiene una gran relación con la salud física, ¿cierto? Nuestros procesos hormonales, nuestros procesos neurológicos, ¿cierto? Uno podría decir a grandes rasgos de que las neuronas, de que las hormonas son los grandes reguladores del cuerpo, los neurotransmisores, etcétera, etcétera, son los que regulan el funcionamiento del cuerpo, incluso nuestras sensaciones. Entonces, una de las formas de explicar las sensaciones es por el funcionamiento de las hormonas. Sin embargo, yo no puedo arreglar algo de naturaleza espiritual simplemente arreglando lo natural. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el tratamiento de, ¿cómo se llama? La depresión, por ejemplo. Eh, eh, en sus tratamientos hay fármacos, ¿cierto?, que ayudan a que ciertos niveles hormonales que se han visto que no están presentes cuando una persona está, ¿cierto?, en ese estado, se le suministran, ¿cierto? Y sobre otros sistemas que trabajan sobre un sistema muy complejo que es el de bienestar. Sin embargo, producen efectos secundarios, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Hoy día estaba, ¿cómo se llama? Escuchando eh, una clase ¿cómo se llama? De psiquiatría, ¿cierto? Donde dicen de que muchos de los medicamentos antidepresivos, ¿cierto? Sí tenían su efecto en quitar esa sensación de sentirse constantemente triste, ¿cierto? Sin ganas, sin ánimo, pero los hacían apáticos, ¿cierto? O sea que no les importaba nada, ¿cierto? O sea, les empezaban, ¿cierto?, a quitar la empatía. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es un sistema muy complejo. Entonces, cuando uno habla de que, por ejemplo, que está muy, ¿cómo se llama?, de moda, de que la serotonina, tome mi leite. Gracias, señor. De nada. De que, ¿cómo se llama? La serotonina es la hormona de la, ¿cómo se llama?, de felicidad. Eso tampoco es tan así, porque los efectos de la serotonina no son solamente con el tema de la felicidad, tienen otros efectos que incluso pueden influenciar en cierta manera a los procesos que generan los sentimientos contrarios. Entonces, nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo,
¿cómo se llama? Alimentación, pero principalmente nuestra alma, y desde cuidar nuestra alma puede tener efectos sobre nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando los tratamientos antidepresivos, por ejemplo, intentan regular esto, no están atacando la raíz, están atacando el efecto. Y ese es el punto que yo quiero llegar. Porque el efecto, ¿cierto?, de un estado de ánimo, ¿cierto?, son los procesos neuronales que lo provocan. Y puede sonar un poco, ¿cómo se llama?, enredado, incluso hasta contradictorio. Pero, a ver, ¿cómo uno puede explicar? Mi alma funciona de cierta manera, ¿cierto? Entonces, hay una naturaleza espiritual que es paralela a la naturaleza natural. Nuestra alma es de cierta naturaleza espiritual y no física, ¿cierto? Porque trasciende a lo físico, pero sí está totalmente ligada y estrechada con lo natural. Por eso de que yo no puedo vivir en el espíritu naturalmente si no tengo sana mi alma. Porque es el alma el que hace esa conexión. Por eso que mi alma tiene que estar sana, ¿cierto? Por la influencia del espíritu. Porque el espíritu no puede influenciar directamente sobre lo natural en nosotros mismos si nos pasa por el alma. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo quieres? Pásese nada más. No sirve comer. Ah, ¿cómo se? Muy bien. ¿Ya? Entonces, sí, bueno, mucho gusto. ¿Cómo ves que no te hace 5 minutos que lo muevo? Ya, entonces, hay que cuidar, ¿cierto?, nuestra alma. Entonces, cuando nuestra alma produce un sentimiento, chao, mi. Sí, de nada, mi. Cuando nuestra alma produce algún sentimiento que es, ¿cierto?, a nivel almático, ¿cierto? Un sentimiento de pena, tristeza, dolor, alegría, placer, etcétera, etcétera. Cuando mi alma, ¿cierto?, está en eso, paralelamente está produciendo físicamente las hormonas que producen esa sensación sobre mi propia alma. Es un trabajo paralelo, ¿cierto? Entonces, mi alma se manifiesta a través de lo natural. Desde ahí uno puede encontrar de que, ejemplo, mi alma está triste, pero lo que está provocando físicamente esa tristeza son procesos hormonales y procesos neurológicos y fisiológicos que están provocando esa sensación. No es, hermanos, no es que el proceso físico está influenciando sobre mi alma. Y esa es la diferencia entre el cristianismo y la ciencia. Que la ciencia ve, ¿cierto?, de que es el proceso físico quien está provocando. Por lo tanto, si yo ataco el proceso físico, que es lo único que tengo al alcance, ¿cierto? Si yo ataco el proceso físico, entonces voy a estar haciendo sentir, ¿cierto?, una sensación. ¿Por qué? Porque creo que esta es la causa, pero esta no es la causa, es un proceso paralelo. El alma, por ejemplo, se hiere y produce procesos fisiológicos que producen esa sensación que yo sienta la herida. Pero no es la causa solamente lo físico. Hay un paralelismo con el alma. Y esa es la parte espiritual. ¿Amén? Entonces, pueden haber efectos físicos, ¿cierto?, que sí causan trastornos en el alma y que no son paralelos, ¿cierto? Y pueden haber efectos almáticos o espirituales, ¿cierto?, que quizás no tienen ninguna relevancia con el tema físico y me van a hacer sentir esa sensación. Ejemplo. Por ejemplo, hay casos, ¿cómo se llama?, bien conocidos de gente que por accidentes, ¿cómo se llama?, ha perdido parte de su masa encefálica. Entonces, justamente, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, ha perdido áreas, ¿cierto?, que son las encargadas físicamente de regular, por ejemplo, la inhibición. Entonces, cambia su personalidad, cambia su forma de ser, porque físicamente no tienen el área cerebral que se encarga de regular, ¿cierto?, esa parte de inhibición, principalmente en la corteza frontal. Entonces no pueden inhibirse.
son, ¿cómo se llama? Son, ¿cómo se llama? Desinhibidos, ¿cierto? En todas las áreas, sexuales, de ira, de alegría, de placer, un montón de cosas. Entonces, no hay el área, ¿cierto? El área cerebral que la regula y como no está, no se puede regular. Entonces, hay un efecto físico que no trabajó en paralelo con el alma, porque hubo un accidente y una pérdida física de algo, que produce un efecto directo en el alma, porque trabajan paralelamente. También hay cosas almáticas, ¿cierto?, que producen efectos físicos que no trabajan paralelamente. Por ejemplo, los traumas, por ejemplo, las hechicerías, que son ataques al alma, ¿cierto? Y que producen un efecto físico. Pero el funcionamiento normal de nuestro espíritu y de nuestra alma se produce paralelamente. Trabajan en paralelo, trabajan en conjunto. Por lo tanto, yo no puedo atacar uno sobre el otro. Ejemplo también de que si yo tengo un déficit de alimentación, podría estar provocando incluso efectos a mi alma, porque es un flujo bidireccional. ¿Ya? De ahí la importancia, ¿cierto?, de que la influencia de mi espíritu es más práctica de lo que pensamos. La influencia de mi espíritu tiene que influenciar sobre mi forma de ser, hasta cada detalle. ¿En qué ocupo mi tiempo de recreación? Nosotros tenemos que tener un tiempo de recreación, un tiempo de descanso, un tiempo donde yo pueda encontrar en ciertas actividades cierto grado de placer, por ejemplo. ¿Cuál es el problema? Que cuando yo no estoy bajo la influencia del espíritu, ese placer lo encuentro en cosas que van a dañar mi relación con él. Nadie dice que yo no pueda ver, ¿cómo se llama? Una película, un juego, o compartir, ¿cómo se llama?, con amigos y simplemente hablar de cómo estoy, de cómo me fue, del trabajo, etcétera, etcétera. Nadie dice que no lo haga. El tema está cómo lo hago, con quién lo hago, y en qué momento lo hago y cuánto tiempo destino para eso. ¿Entiendes? Entonces, la influencia espiritual no deja de lado esas cosas, pero las ordena en una dirección que me edifique espiritualmente. ¿Por qué? Porque el cuerpo y el alma están hechos y están creados por Dios para la influencia espiritual, para que haya un bienestar espiritual. Cuando yo tengo un bienestar espiritual, mi alma tiene bienestar y mi cuerpo tiene bienestar. ¿Cuál es el problema? Que nosotros tratamos de tener un bienestar, ¿cierto?, a nivel del cuerpo, y nuestro ser completo, que es espíritu, alma y cuerpo, está cojo. Porque estoy tratando de hacer que algo esté bueno, pero el alma y el espíritu están mal. Entonces llega a ser algo incierto, inestable y superficial. Cuando yo trato solamente de mantener bien el alma, puedo estar descuidando el cuerpo y puedo estar descuidando el espíritu. Y voy a andar cojo, ¿cierto? Es como, ¿cómo se llama? Por ejemplo, si yo tengo un auto que está hecho de fábrica para usar benzina de, ¿cómo se llama?, de 97. Y yo insisto en ponerle de 93. Entonces, ¿yo qué hago? Ya, para que funcione con 93, le voy, ¿cómo se llama? A cambiar, se llama, el filtro de benzina. Le voy a cambiar, le voy a estar cambiando los, ¿cómo se llama?, inyectores, ¿cierto? Pero voy a tener que invertir más, voy a tener que constantemente cambiar los inyectores, ¿cierto? Que cambiar el filtro de benzina, porque yo insisto en hacer algo para lo cual no está hecho. Entonces, así, ¿cierto? ¿Cómo se llama? A grandes rasgos también pasa con nuestro ser. Nosotros nos tenemos que preocupar de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y las cosas espirituales son más prácticas de lo que nosotros creemos. Pero ¿cuál es el tema? Que para yo llevar a la práctica lo espiritual, el reino de Dios, necesito pasar por el alma y necesito pasar por el cuerpo. No es algo místico. Ese es el puente, ese es el canal de nuestra fe práctica, del reino de Dios. Entonces, necesito que ese canal esté disponible, necesito que ese canal esté sano.
El sustento del Espíritu Santo puede hacer que independientemente que yo tenga falencias en mi alma, que tenga falencias en mi cuerpo, fluya de todas maneras. Y, ¿cómo se llama? Una prueba de eso es que desde el momento que pecamos, nuestro espíritu murió. O sea, nosotros al nacer, esta humanidad nace con el espíritu muerto para con Dios. Porque nacemos muertos en delitos y en pecados. Y eso provocó una corrupción del alma y del cuerpo. Porque el alma y el cuerpo, sin el espíritu conectado a Dios, se enferma, se deteriora, muere. Por eso que Adán cuando pecó, se le fue la eternidad que había en él y terminó muriendo, envejeciendo, enfermándose, etcétera, etcétera. Porque es, es el sustento, viene de Dios y ese sustento es a través del Espíritu. Entonces, dado esa condición y dado el milagro que hace Dios por medio de la salvación en Cristo Jesús sobre nosotros, porque ¿qué es lo que nace de nuevo? Nuestro espíritu. Nuestra alma sigue en luchas. En Primera de Pedro dice de que os abstengáis de los deseos que batallan contra el alma. Y es más, nuestro cuerpo, Pablo dice, veo mis miembros que mora otra ley, que es la ley del pecado. Entonces, el componente principal de nuestra naturaleza carnal muchas veces son nuestros miembros físicos. Entonces, nosotros vemos de que está corrompido. Entonces, por eso necesitamos la unción de Dios. Porque la unción de Dios a través de nuestro hombre nuevo puede, por medio del poder de Dios, asegurar que este canal, ¿cierto?, de manifestación del reino, de manifestación de la voluntad de Dios, donde el alma ya está corrompida, donde el cuerpo está corrompido y naturalmente no podemos hacer la voluntad de Dios porque el canal que lleva al espíritu hacia lo exterior está dañado, está corrompido, a través de la unción del poder de Dios lo podemos hacer. Pero eso no significa que no deba yo dejar que el espíritu influencie y sane mi alma, la fortalezca y aún nuestro cuerpo. Por eso que la influencia espiritual me va a llevar a cuidar lo que yo veo, a cuidar lo que yo oigo, en qué ocupo mis tiempos de recreación. Por eso Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene en ese aspecto. No que yo puedo pecar como quiera, sino de que hay cosas naturales que sí me son lícitas, pero muchas de ellas no me convienen. Y en eso muchas veces nosotros fallamos, que hay cosas que no necesariamente son pecado en sí mismas, pero mantenerme en eso puede transformarse en pecado, puede transformarse en un vicio. En cuánta cantidad de tiempo veo películas, teleseries, juegos de internet, chat, Facebook, no sé, todas esas cosas. En sí mismo no es pecado, pero depende de cómo lo administro, me puede llevar a caer en una condición pecaminosa. Porque todo me es lícito, pero no todo me conviene. Es decir, que me daña. ¿Cómo se llama? Nadie dice que yo, que no vea algo que, ¿cómo se llama? Me haga reír, pues. Pero cuando yo empiezo a afanarme en eso, empiezo a llenar vacíos que no debería llenar eso. Y, y empiezo a ser inestable. Y se transforma en un vicio, en una dependencia. Porque cuando no lo tengo, me empiezo a sentir vacío otra vez. Por eso que lo único que nos puede llenar es Dios. Entonces, necesitamos que la influencia espiritual ordene esas cosas. Y nos encontramos en las Escrituras, ¿cierto? Que es parte de lo que estamos viendo o que ya vimos, ¿cierto? En el estudio que vimos los días viernes de el amor y el perdón de Dios. Quería compartirles Efesios 4, eh, desde el versículo 20. Efesios 4 desde el versículo 20. Dice,
Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si empero lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, como la verdad está en Jesús. Es interesante estos primeros pasajes que nos van a introducir a esta lucha o a este deber demandado por Dios que tenemos de ser espirituales. Y ser espirituales significa que mi alma se va acomodando. Yo ahora racionalmente tengo conciencia del espíritu y me muevo conforme a él. Dice, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y aquí nos muestra un tema importante que es el hecho de aprender. Y ese es nuestro proceso de salvación en el tiempo presente. Que nuestro proceso de nuestra peregrinación, como dice Pedro también, ¿cierto? Nuestra peregrinación en este cuerpo es un proceso de aprendizaje. Es una demanda de aprender. Y eso no es solamente participar en estudios bíblicos, aprender cómo ser, cómo moverme, cómo gestionar mis emociones, etcétera, etcétera. Yo estoy convencido, ¿cierto?, de que por la influencia del Espíritu, una persona podría tener una sanidad de algo que incluso es una deficiencia física, que está ejecutando un trastorno en su alma o en sus emociones. Por ejemplo, desde el punto de vista fisiológico, claro, una persona quizás tiene ciertas deficiencias minerales y hormonales que la alimentación puede complementar. Y creo que sí, es bueno y que es parte de nuestra decisión espiritual. También creo, ¿cierto?, que ante ciertas hormonas pueden haber suplementos hormonales o químicos, ¿cierto?, que obviamente me van a ayudar a sentirme mejor. Nadie dice de que una persona que no toma ciertos fármacos, nadie puede decir que no se siente mejor porque se siente mejor. El tema es al costo de qué. Pero sí creo que la influencia espiritual puede suplir incluso una carencia fisiológica física, porque el reino espiritual gobierna sobre lo natural. Y ahí entra la fe, y ahí entra nuestra falta de fe, muchas veces. O al contrario, nuestra superfe, porque cuando uno tiene una superfe, entre comillas digo superfe, cree de que no tengo que hacer nada natural, aunque tengo las herramientas para hacerlo, simplemente confío en lo espiritual. Y eso pasa de ser fe a ser superstición. Entonces, yo tengo que vivir en el equilibrio que me va a llevar la fe real de Dios. Entonces, vamos a ver, vamos a, a continuar. Dice el versículo 21, si empero lo habéis oído y habéis sido por él enseñados. Para poder aprender necesito oír, que es mi actividad, lo que yo hago, que es una disposición. Y necesito ser enseñado. O sea, oír, es decir, estar dispuesto, y ser enseñado a reconocer que la enseñanza de cómo ser viene de Jesús. Por eso dice como la verdad está en Jesús, o sea, como la autoridad de que tiene la razón en todo. Y eso no es solamente aprenderme los textos bíblicos, sino cómo vivir, cómo ser, cómo reaccionar, cómo soy yo. Y eso es sumamente importante, porque aquí hablamos de la predisposición. Y hermanos, miren, yo he dado, y bueno, he dado el mismo estudio, ¿cierto?, de cierto un tema X con un grupo de personas y con otro grupo de personas, y los resultados han sido totalmente diferentes. Y ha sido el mismo estudio, los mismos pasajes bíblicos, exactamente la misma forma de hablar, porque soy yo mismo el que está dando el estudio, no es otra persona. Y los efectos han sido diferentes en cierto grupo de personas. Entonces dije, Señor, ¿qué pasa? Porque yo pensé que yo era, pero que yo era el problema. Entonces, tuve que dar ese mismo estudio con otro grupo de personas y ese grupo de personas entendió, fue edificado, entendió claramente, no tuvo ningún problema en entender, en comprender lo que se había dicho, etcétera, etcétera. Y el otro grupo de personas no.
Entonces, ¿cómo se llama? Orando pude entender de que tiene que ver con la predisposición. Y ustedes no saben el efecto mental, físico y fisiológico en nuestra mente, ¿cierto? Que tiene la predisposición o el ánimo. Y eso los encontramos. El tema, ¿cómo se llama? De la predisposición, uno puede encontrarlo en las escrituras como el ánimo pronto, por ejemplo, como una buena predisposición. Entonces, este grupo de personas tenían una predisposición basada en prejuicios, una predisposición a no entender. Y eso tiene mucho que ver con los prejuicios. Es que el hermano no, que no sabe enseñar, que aquí, que es muy enredado. Entonces, cuando yo ya vengo con esa predisposición, no entiendo, me enredo, porque yo lo estoy predisponiendo. En cambio, con el otro grupo, ¿cierto? Que no tenía estos prejuicios, entendió claramente, incluso mucho más que ellos. Y pese a que los estudios fueron más rápidos por, ¿cierto?, el menos tiempo que había. Entonces, nos encontramos, ¿cierto?, que la predisposición, y este es, ¿cómo se llama?, un ejemplo vago, pero nuestros procesos mentales, la predisposición tiene mucho que ver. Si yo no tengo predisposición a amar a alguien, porque tengo el prejuicio de que esa persona me cae mal, porque yo me hago un prejuicio de, porque, no sé, me hago, ¿cómo se llama?, un prejuicio que es altanero, que es religioso, que es un farsante, que entonces yo ya me pongo una predisposición y mi relación con él, mi relación interna hacia él se daña, porque está predispuesta a un rechazo y lo termino rechazando. Y eso tiene efectos hormonales, fisiológicos en mi cuerpo. Y eso pasa en la familia, en el matrimonio, entre nosotros como hermanos y con gente del mundo. Hermano, a mí muchas veces gente que he compartido con ellos, ¿cierto? Al mes, ¿cierto? Ya, ¿cómo se llama? Ya sea en el colegio, en la universidad, ¿cierto? En el trabajo, llegan, ¿cierto? Y me dicen, oye, yo pensé que eras pesado, que eras una persona odiosa, que era una persona aquí, pero con el tiempo que llevamos veo que es todo lo contrario. Entonces, y que no estoy dando esto como que yo soy una persona muy buena, porque sí tengo mal genio en cierta área y todo lo demás, pero sino que al punto que voy es al prejuicio. Y muchas veces nosotros tenemos prejuicios con Dios por causa de lo que hemos vivido. Nos hemos sentido decepcionados de Dios, nos hemos sentido desilusionados con Dios, entonces tenemos un prejuicio. Dios a mí no me va a hablar, Dios a mí no me va a contestar, Dios los quiere a los demás, pero a mí no. O prejuicios al revés. Dios a mí me lo va a dar, pero no al otro, porque el otro es. Y eso el Señor Jesucristo lo dice en la parábola de el fariseo y el publicano. Y el fariseo estaba orando consigo mismo. Entonces, la predisposición me puede llevar incluso, mire hermano, es tan así que puede tener efectos físicos que cuando niño, ¿cierto? De, había un plato de cazuela, por ejemplo. Y yo ya tenía un prejuicio, una predisposición a que no me gustaba. Y yo era bien pesado con mi papá. Decía, no, es que no me va a gustar, no me va a gustar. Pruébalo primero, pruébalo primero. No, es que no me gusta el zapallo. Y yo no tenía idea el sabor del zapallo. Entonces, cuando me decía, pruébalo, yo lo probaba y no me gustaba. Pero después que no estaba mi papá ahí, ya, ¿cómo se llama? Un poco, ¿cómo se llama? Más grande, sin esos prejuicios, ¿cierto? Todo lo demás. Sí, encontraba que era muy rico y quería más. Y me comía, ¿cierto? El zapallo, ¿cierto? Hasta con la cáscara. Cosas. ¿Por qué? Porque incluso los prejuicios pueden tener efectos fisiológicos en mis papilas gustativas. O sea, no las papilas, sino
en las áreas de mi corteza cerebral, ¿cierto? Que lo ven como un estímulo bueno o un estímulo malo, solamente por los prejuicios que yo tengo. Y eso pasa en el área sexual, eso pasa en todas las áreas. Si yo tengo una predisposición, una mala predisposición, ¿cierto? Ante el mismo estímulo puede que no sienta, ¿cierto? El bienestar que me va a provocar o que sí lo sienta. Por eso de que el alma gobierna sobre el cuerpo y no al revés. Y puede tener efectos físicos, incluso en los receptores, en los sensitivos físicamente, pueden tener efectos. Y ahí vemos de que en los estudios se ha visto de que cuando una persona está en depresión, por ejemplo, tiene efectos fisiológicos de que muchos receptores neuronales empiezan a disminuir, porque tiene un efecto fisiológico. Entonces, nosotros vemos de que tenemos que nosotros guiarnos por el Espíritu. Y para eso necesitamos oír y ser enseñados cómo debo ser, cómo debe ser mi carácter. El carácter de Jesús en nosotros no es místico. Jesús como hombre tuvo un carácter, tuvo hormonas, tuvo de todo lo que en nuestro cerebro, ¿cierto? Se mueven las emociones, pero estaban sujetas al Espíritu, estaban en completa armonía, sincronizadas con Dios. A eso tenemos que aspirar porque esa es nuestra meta. Efesios 4, ¿qué dice? De que dio pastores, profetas, apóstoles, evangelistas, maestros, para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la estatura, a la medida, a la plenitud de un varón perfecto, a la medida de Cristo. Entonces, nosotros vemos de que, primero, de que los ministerios tienen, o los dones ministeriales cuando vienen de Cristo, tienen una obra trascendental, de vital importancia, en que nosotros lleguemos a la estatura y la plenitud de Cristo. Segundo, que para poder nosotros servir en el ministerio, y no hablo de ser pastor, sino de tener el anclaje correcto en el reino, ya sea como papá, como mamá, como lo que quiera yo, o lo que crea que Dios me llama. Necesito, ¿qué cosa? Los ministerios, pero necesito estar a la medida, la plenitud y la estatura de Cristo, porque si no, no puedo. Por eso dice, voy a leerles el pasaje en particular. Dice, ¿cierto? El versículo 11. El mismo dio unos ciertamente apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, para perfección de los santos, para la obra del ministerio. ¿Qué nos dice eso? Que si no estoy en este proceso de perfeccionamiento, no puedo servir en el ministerio o no puedo obrar en el ministerio. Y no estoy hablando de tener un ministerio de los 5 ministerios, estoy hablando de ministrar el don que Dios nos ha dado de la salvación. Encontrar mi anclaje en el cuerpo de Cristo. Porque no solo existen estos 5 ministerios, hay más. Ahora, estos son los 5 ministerios de Cristo, pero hay otros ministerios, el repartir, etcétera, etcétera, que son mencionados en las Escrituras. Dice, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Si yo no estoy en este proceso de perfeccionamiento, no puedo, ¿qué cosa? Ser de edificación para el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo incluye a mi cónyuge, incluye a mis hijos, a mis padres, pero incluye, ¿cierto?, a los inconversos dentro de mi familia, yo creo que sí. Porque Pablo dice de que el marido incrédulo es santificado en la mujer, ¿o no? Y la esposa incrédula es santificada en el hombre. Y así sus hijos no son hijos de fornicación. Entonces, nos damos cuenta de que también tiene influencia. Entonces, vamos a ver el versículo 3. Hasta, esa es la meta, el propósito, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Y eso es gestión de nuestra forma de ser. Y eso nos muestra que si no estamos en este proceso, no vamos respondiendo, ¿cierto?, a la obra del Espíritu Santo en este proceso de transformación, no vamos a perder nuestra utilidad en la obra del ministerio de Dios. Vamos a seguir leyendo en el versículo que nos habíamos quedado antes. Efesios 4:22. A que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error. Ahí está. El dejar. Hermanos, tenemos que entender en Primera de Pedro, yo sé que les he dicho esto harto, ¿cierto? Pero en Primera de Pedro 1, del 18 al 19, creo, ¿cierto? Dice de que en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿cierto? Que fuimos rescatados de nuestra pasada manera de vivir recibida de nuestros padres. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahí dice, hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir de nuestros padres. Y eso no significa solamente con malos padres, abusadores, golpeadores, ausentes, etcétera, etcétera, sino que lo que nos pueden entregar los padres, incluso lo bueno, no es necesariamente lo perfecto, que solamente puede venir a través de la paternidad de Dios. Entonces, incluso en las cosas buenas que hemos recibido de la vida, ¿cierto? Etcétera, etcétera, nuestras experiencias necesitan, ¿qué cosa? Ser direccionadas, ser bien establecidas, bien engranadas en nuestra forma de ser, en nuestra psiquis. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que nuestra pasada manera de vivir, ¿cierto? Cuando dice dejar a nuestra pasada manera de vivir el viejo hombre, solo habla de los pecados, ¿cierto? De alcoholismo, de, no sé, los pecados del sexo, de la masturbación, de la pornografía, de la fornicación, de la mentira, de la gula, ¿cierto? Pero todas esas cosas que les acabo de mencionar tienen una raíz almática, una raíz fisiológica, una funcionalidad, una estructura que se formó en el funcionamiento de nuestra alma. Por eso que no basta solamente con dejar de hacerlo, sino tengo que atacar el mecanismo que lo promueve. Y esa es la negación de la carne y revestirme del nuevo, que no es algo mágico, es un proceso donde yo ataco este proceso mental almático que fue estructurado por mi vida de pecado o mi vida de no salvo, la voy desestructurando y voy estructurando, aprendiendo. Por eso que aquí habla de aprender, de ser enseñado, de oír. Aprender cómo mi estructura interna debe realmente ser conforme a Dios. Y eso se aprende en la práctica relacional con el Señor Jesucristo, a través de mi experiencia personal con Él y de la influencia que tienen los ministerios sobre mi vida. Amén. Vamos a seguir. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestir el nuevo hombre que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Dice, y renovaos en el espíritu de ¿qué? De vuestra mente. Ahí vemos la influencia espiritual que debe de tener mi mente, necesita ser cambiada, reestructurada. Mi carácter, y ahí entramos a un concepto que es carácter, necesita ser reestructurado. El vestirme del nuevo hombre no es algo mágico, es un proceso. Amén. Por lo cual, dejada la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Aquí no es solamente dejar de mentir, sino dejada la mentira como estructura, como asentamiento. Porque muchas veces la mentira es un arma de protección ante la vergüenza, ante hechos vergonzosos, ante una inseguridad escondida. Entonces, con la mentira yo me refugio, en algunos casos. ¿Qué dice?
Por lo cual, dejada la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos y no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Miren, hermanos, hay un hecho en la ira, ¿cierto? En las reacciones airadas que es natural, en el sentido de que es una forma de defensa, porque la ira me lleva a la agresión. Fisiológicamente, ¿cierto? El proceso de la ira activa mecanismos de agresividad. ¿Por qué se dan más, cierto, en los hombres? Porque muchas de esas cosas que tienen que ver con la ira, con la competitividad, ¿cierto? Tienen que ver con la hormona de la testosterona. Por eso que son los hombres los que hacen la guerra, ¿cierto? Los que inician la guerra por siglos y siglos. Pero los componentes de la ira me llevan a la agresividad, al daño. Pero incluso se ha estudiado que pueden haber dos formas. Uno que es estimulado en ciertas áreas corticales o en ciertas áreas de nuestro sistema, ¿cierto? Que producen una agresividad defensiva, que reaccionan ante una amenaza, ante una situación de temor y de ¿cómo se llama? Amenaza. Ese proceso de ira activa reacciones de agresividad, pero que me llevan a qué cosa? A reaccionar agresivamente en forma de defensa ante un estímulo que yo lo veo peligroso. ¿Amén? Pero hay trastornos mentales, psicológicos y psiquiátricos que no significa de que yo esté loco, entre comillas, que ese estímulo de agresividad no es estimulado por una situación de peligro y no es estimulado por una situación de defensa, y esa agresividad o esos hechos agresivos hacia la otra persona, ¿cierto? No van en una situación de defensa, sino en una situación de ataque, no producido por un temor, sino producido porque busca un placer. Y ahí entran las personas que tienen trastornos mentales, ¿cierto? Que dañan a la gente y sienten un placer en hacerlo. Que en cierta manera nosotros muchas veces caemos en eso, porque todos nosotros tenemos esa naturaleza pecaminosa. Muchas veces nosotros buscamos que la otra persona se sienta mal con las acciones que hacemos, porque eso internamente nos produce cierto grado placentero. Incluso afirma nuestra autoestima. ¿Saben por qué? Porque el proceso fisiológico de la ira, ¿qué hace? En el momento que yo estoy ejerciendo esas acciones de agresividad, inhiben la sensación de temor, inhiben la sensación de miedo. Y eso es natural. ¿Por qué? Porque para yo poder defenderme, necesito inhibir el miedo para poder reaccionar ante una amenaza. Pero cuando hay un trastorno, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace? Por eso de que muchas veces nosotros dependemos de la ira. Por eso que es un refugio ante el temor, ante el miedo. Nuestro carácter fuerte, como dice la gente, hoy tiene un carácter fuerte. Bueno, es porque tiene efectos fisiológicos que fisiológicamente necesita esconder que ciertas situaciones le causan temor. Y el temor no es, ¿cómo se llama? Necesariamente estar, ay, que tengo miedo, sino que es, ¿qué cosa? Muchas veces la vergüenza, ¿cierto? El no querer ser humillado, el temor a ser menospreciado, a ser rechazado. Entonces muchas veces hemos vivido procesos en nuestra vida, hermanos, hermanas, que nos han llevado que nos han rechazado. Y esa sensación de rechazo nos ha hecho sentir inferiores, nos ha hecho sentir mal. Nos hemos sentido humillados, desplazados, apartados, y eso nos ha herido. Entonces, ¿cuál es nuestra forma de reaccionar? Las reacciones de agresividad. Porque fisiológicamente, nosotros inconscientemente, inhiben esa sensación de temor y miedo. Por eso que les hablaba, ¿cómo se llama? Al principio, de que muchas veces nosotros, en nuestros momentos de recreación, en lo que hacemos, ¿cierto? Se empieza a transformar en una necesidad y ya no en una recreación. Porque si no hago esto, ver este tipo de películas, este tipo de juegos, o compartir con este tipo de gente,
que no es cristiana, por ejemplo, si yo no comparto con ellos, siento un vacío, porque estoy llenando un vacío que no debería llenar con eso. Nadie dice de que no puedo hacer esas cosas, pero como Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Entonces, ese es el problema con la ira, por eso que da lugar al diablo. Porque el diablo, ¿cómo opera? Según Hebreos 4. A ver, quién me puede responder? Bueno, según se llama Hebreos 2. ¿Cómo opera el diablo? Si Dios opera con la fe, ¿cómo opera el diablo? A ver si alguien me lo puede decir. Si Dios opera con la fe, ¿cómo opera el diablo? Con miedo. Con el miedo. Amén, hermano. Con el miedo. En Hebreos 2 dice de que Él tiene bajo servidumbre, bajo esclavitud, bajo dominio a la gente por medio del temor. Así gobierna el imperio del amor. El reino de Jesucristo es el reino de la vida. El reino de Satanás es el de la muerte. Muerte espiritual, obviamente. Entonces, nos encontramos, ¿cierto?, de que por eso que la ira, incluso hasta fisiológicamente, uno puede ver de que le da lugar al diablo. Porque la ira encubre un temor. Entonces yo no veo el temor, porque fisiológicamente lo estoy encubriendo. Por eso que les hablé al principio de que el alma funciona engranadamente con nuestro sistema fisiológico. Entonces da lugar a invasión demoníaca. Cuando hay una invasión de demonios, el demonio o los demonios se sitúan en un área de nuestra alma y se engranan ¿con qué? Con nuestra fisiología. Entonces, por eso que es importante, hermanos, la ira encubre el temor, el miedo, y ese es un ciclo fisiológico estudiado. Ahora, les vuelvo a reiterar, no significa andar así con miedo, sino que miedo al rechazo, miedo a sentirme inferior, por complejos que tengo de inferioridad, especialmente cómo fue nuestra relación con nuestros padres. Entonces, tenemos que ver de que, como dice aquí, la ira da lugar al diablo y encubre un temor. Entonces, ¿qué pasa? Yo me hago un vicioso. Pasa principalmente en los hombres, pero también pasa en las mujeres. ¿Por qué? Porque busco en la ira o en mis reacciones de agresividad, que no necesariamente son, salen aquí y te voy a golpear, sino en mi forma de ser que es agresivo. Hay gente que en su forma de decir algo es agresivo, consciente o inconscientemente, que es lo que uno dice, pero ¿por qué esta persona es tan pesada? ¿Por qué no puede decir esto, cierto, con otro tono? Cuando realmente es así, y no es que yo percibo las cosas así, sino cuando realmente, ¿por qué? ¿Por qué? Porque puede ser que de esas reacciones de mini agresividad sea la forma fisiológica en que esconde un temor, un miedo. Por eso que es tan importante la sanidad del corazón. Es uno de los ministerios más importantes que vino a ejercer Jesucristo aquí en la tierra, que continúa el Espíritu Santo y que debe continuar la iglesia. Pero si la iglesia no está sana del corazón, ¿qué va a ministrar, hermano? Si yo tengo que ministrar de lo que tengo. Hay tres ministerios principales del Señor Jesucristo, ¿cómo se llama? Dejando, ¿cómo se llama? De lado, ¿cierto? Ser rey, sacerdote, sino de obra en sí, que están en Lucas 4, 18 y 19, que es sanidad, liberación y predicación. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, me ha enviado ¿a qué? A sanar a los quebrantados de corazón, menciona una vez. A pregonar libertad a los cautivos, liberación. A dar vista a los ciegos, sanidad. A poner en libertad a los oprimidos, liberación.
a predicar el año agradable del Señor. Y, ¿cierto? También dice, ¿cierto? A sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar, también está hablando de cierta predicación. Entonces, la predicación, la sanidad del corazón, que incluye muchas veces la sanidad física, y la liberación, que muchas veces incluye la sanidad física también. Entonces, nos encontramos que es sumamente importante y muchas veces o nos enfocamos mucho en la predicación o nos enfocamos mucho en la liberación y descuidamos la sanidad del corazón, o la vemos superficialmente, o peor aún, equivocadamente, usando herramientas psicológicas y psiquiátricas para tratar algo que es de naturaleza espiritual. Jesús no fue psicólogo. Jesús, ¿cómo se llama? No fue psiquiatra. Y eso nos muestra de que los conocimientos psiquiátricos o fisiológicos no son necesarios o indispensables para lograr una sanidad del alma. Porque hay cosas que hoy se saben de todos estos procesos que hace 50 años atrás no se sabían o se sabían equivocadamente. Y eso no nos da garantía. Puede ser que en 50 años más, ¿cierto? La ciencia se dé cuenta de que su forma de comprender los procesos fisiológicos estaba equivocada y que es de otra manera. Cómo funciona la felicidad, el placer, etcétera, etcétera. ¿Qué nos da una certeza eterna? La palabra. ¿Amén? La voluntad de Dios es la que transforma nuestra mente, nuestros procesos fisiológicos. Romanos 12:2, que dice de que no tenemos que transformarnos por este siglo, sino transformados por la renovación de vuestra mente, para que sepáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios expresada en las Escrituras, enseñada con unción, practicada como la voluntad de Dios, va ejerciendo influencia sobre mí, transforma, y es el proceso en cual se sana mi corazón. Sigamos con Efesios para terminar, porque creo que ha sido más largo de lo que esperé este mensaje. Y más que un mensaje, parece un estudio. Vamos a terminar con el versículo 30 en adelante. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Nos vemos de que cuando obramos, ¿cierto?, según las estructuras del viejo hombre y no las del nuevo, contristamos ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Qué más dice? Toda amargura, enojo e ira y voces y maledicencia sea quitada de vosotros, y toda malicia. Antes sed los unos con los otros, ¿qué cosa? Benignos, misericordiosos, perdonando los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Para nosotros poder manifestar el perdón de Dios, necesita haber una sanidad del alma. Necesitamos el poder de Dios. Como ya les dije, nuestra alma no va a ser redimida en esta vida. ¿Por qué? Porque está infectada, está dañada con el pecado. Pero el proceso de nuestra salvación es que el Espíritu, por medio del poder del Espíritu Santo, ejerza una sanidad sobre nuestra alma y sobre nuestro carácter. Que lleguemos al carácter de Jesús. Y la Biblia es clara. Y cuando hablo de carácter de Jesús, nos tenemos que quitar eso místico, o eso de pura bondad, ¿cierto?, que flota en las nubes. Jesús se enojó, ¿no? Sí. Se molestó con los apóstoles cuando impedían de que los niños fuesen, ¿cómo se llama?, bendecidos por él. Dice de que se enojó, literalmente dice que se enojó. Dice, no le impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. ¿Pecó? No pecó, porque es un proceso, pero fue mediado por el Espíritu de Dios. Vemos de que Jesús incluso podríamos decir de que tuvo ciertas reacciones de agresividad. Pero ¿cómo, hermano, se le ocurre decir eso? Sí. Volcó las mesas, ¿o no? Y dio de azotes. Botó las cosas. El que me diga que eso no es ser, o sea, agresivo, bueno, entonces, ¿qué es? Ay, te voy a volcar la mesa, permiso. Ay, las monedas las voy a botar en el suelo. Volcó las mesas, hermanos, agarró las cuerdas, dio de azotes por aquí para allá, volcó las monedas y todo lo que estaban vendiendo.
Pero fue mediada ¿por qué? Por el Espíritu, porque fue un proceso de celo de Dios. Y ahí mismo dice, de que los discípulos se acordaron de que está escrito, el celo de tu casa me consume. Entonces vemos de que lo espiritual ejerce influencia sobre nuestra alma. Y ese es el proceso de que yo los llamo y los insto. Para llegar a ese proceso necesitamos los tres pilares de lo que vino a ser Jesucristo por medio de la unción. Y esos tres pilares, ¿cierto? En Lucas 4:18 son los tres pilares que el Espíritu Santo hace sobre nosotros. ¿Qué dice Jesús antes de irse? El Espíritu Santo no hará nada de sí mismo, sino hablará de lo mío. Es enviado del Padre en mi nombre. Y cuando habla de enviado en mi nombre, decir que va a continuar mi obra. Vamos a leer Lucas 4. Y con esto sí terminamos. Ahora sí que es verdad. Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido. La unción en nosotros tiene que provocar estas tres cosas. Dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Predicación, lo que estamos viendo ahora. Que ustedes participen en el culto, que participen en los estudios, por favor, hermano, que lean las escrituras por su cuenta, etcétera, etcétera. Eso es parte de las buenas nuevas que viene a ser mi necesidad como pobre. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, sanidad divina, a pregonar libertad a los cautivos, liberación. El proceso para que lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nuestra alma se lleve a cabo, necesito palabra, sanidad del corazón y liberación de demonios. ¿Qué más dice? A los ciegos vista, sanidad. Y cuando habla de ciegos vista, no solamente está hablando de una vista física, sino principalmente de no ver, ni siquiera tener la capacidad de verme a mí mismo, mi condición que está en mi necesidad de Dios. ¿Qué más? Eso es sanidad también del alma, reestructuración del alma, que yo pueda darme cuenta que mi percepción almática cambie. ¿Qué más dice? Para poner en libertad a los quebrantados. ¿Qué es eso? Liberación. ¿Y qué más? Para pregonar el año agradable del Señor. Palabra. Tres pilares fundamentales que tienen la misma importancia. La liberación no es más importante que la sanidad del alma y la sanidad del alma no es más importante que la predicación. Todo está en el mismo nivel porque Jesucristo enfatiza dos veces cada uno de estos aspectos. Y dice Jesús de que esa sumisión por el Espíritu, por la unción. Y en primera de Juan dice, la unción que está en vosotros os enseñará todas las cosas. ¿Qué cosas? Palabra, sanidad, liberación. Y para eso están los ministerios. Yo no puedo ser autóctono, porque para eso están los ministerios como lo leímos en Efesios 4. Entonces, ¿a qué tenemos que llegar? Lo que decía en Efesios 4:32. Sed los unos con los otros benignos, misericordiosos y perdonándonos como Dios nos perdonó en Cristo. Para lograr eso, necesitan nuestras estructuras almáticas, fisiológicas, cambiar. No podemos tratar de cambiar físicamente nuestra alma, aunque en parte sí tenemos cierta responsabilidad, sino espiritualmente necesita cambiar nuestra alma para saber cómo actuar físicamente para mantener una salud psicológica correcta. Amén. Vamos a orar antes de terminar con el mensaje por lo menos. Venga, hijo, vamos a orar. Ya. Padre, en el nombre de Jesús te bendigo, te doy las gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia, Señor, por poder estar reunidos aquí. Yo te ruego, Señor, que este seminario que vamos a hacer de sanidad del alma y liberación, Señor, sea mediado por tu Espíritu. Que se rompan cadenas, que todos estos mensajes empiecen a preparar el camino, Señor, de nuestra alma, que empecemos nosotros a tener conciencia, que por tu poder, Señor, puedas meternos, Señor, conscientemente a este proceso de reestructuración de nuestro carácter a la imagen del carácter de Jesucristo. Que nos podamos dar cuenta de la necesidad que tenemos de ser sanos y que solo podemos ser sanos en ti.
que el hombre no nos puede ayudar, sino tú. Danos, Señor, esa conciencia de los medios de tu unción y los medios ministeriales en tu iglesia que nos has dado para poder recibir tu palabra, para poder recibir sanidad del alma y poder recibir liberación, para ser útiles en la obra del ministerio de edificación, que seamos edificadores, pacificadores, fuentes de agua viva que saltan para vida eterna. Bendigo a mis hermanos, a mis hermanas que han venido buscando de ti. Yo te ruego, Señor, que esto no solamente sea algo teórico, sino que ahora promueva y ejerza sanidad, conciencia en su alma. Yo derribo en el nombre de Jesús todas las estructuras demoníacas, todas las estructuras mentales, las derribo en el nombre de Jesús para que caigan en el nombre de Jesús de Nazaret y puedan hacernos darnos cuenta del beneficio que tenemos de tu poder, Señor, hacia nuestra salud, incluso nuestra salud mental. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Ahora vamos a pasar a las alabanzas. ¿Me esperan un segundo?